Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Aguilar Izaguirres y junto a mi compañero Ever Zavala les vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante del nivel de análisis lingüístico morfosintáctico, que es la palabra. A continuación veremos qué es la palabra. La palabra es otra unidad morfológica. Es el fonema o secuencia de fonemas dotadas de significación, que en la escritura va entre espacios en blanco. Pero, ¿qué es un fonema? Un fonema es el elemento más pequeño que consta en el lenguaje, ¿verdad? Y cuando estos fonemas se agrupan, dan lugar a lo que es la palabra. La palabra también tiene dos significados. Les voy a mencionar o les voy a explicar lo que es la significación léxica y la significación gramatical, ¿verdad? La significación léxica es lo que no varía, lo que no cambia en la palabra. Viene siendo como la raíz. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De flor, la palabra flor. Tenemos tres derivadas, que flora, florero y floreado, pero si ven, el léxico permanece, ¿verdad? En este caso sería la raíz de la palabra. También tenemos la significación gramatical, ¿verdad? Esta aporta el significado gramatical, pero carece de significado léxico, ¿verdad? Entre ellos tenemos lo que son las preposiciones, las conjunciones, los artículos y los pronombres. Aquí tienen ejemplo de ello. Miren, todas ellas carecen de significado léxico, simplemente tienen significado gramatical. La palabra se caracteriza por el orden riguroso de los fonemas y monemas que la componen, y también se caracteriza por su separabilidad. Tenemos un ejemplo de ello, que es la palabra inconsolable. No podemos decir hable inconso, no, tenemos que seguir lo que es el orden de la cadena hablada, pero sí podemos aislar las palabras en la cadena hablada entre pausas. Por ejemplo, la oración: la casa es bonita. Podemos decirlo entre pausas. La, hacemos una pausa. Casa, hacemos pausa. Es, hacemos una pausa. Bonita. Y ahí podemos hacer también una pausa. Las palabras también tienen sus relaciones. Les voy a mencionar la relación paradigmática y la relación sintagmática. La relación paradigmática tiene que ver con la sustitución de términos en la cadena hablada, pero siempre manteniendo el orden, o sea, la cadena. La sintagmática, la relación sintagmática, se refiere a la relación que hay dentro de la cadena hablada. Y tenemos un cuadro con 4 oraciones. Tenemos: nuestra hermana borda en la mecedora. Tu madre trabaja en el sillón. Nuestro tío limpia bajo las sillas. Su abuela cose sobre la cama. Si ustedes ven, en la forma horizontal de las palabras podemos apreciar la relación sintagmática que hay entre ellas. Ahí se puede observar que tienen la misma relación. Y en la forma vertical podemos apreciar la relación paradigmática, o sea, las palabras se encuentran en el mismo conjunto o en la misma serie, ¿verdad? A continuación, les dejo con el cuadro donde podemos identificar claramente el lexema y el morfema de cada palabra. Tenemos la palabra, aquí tenemos 5 verbos, ¿verdad? Aquí podemos ver el lexema de cada uno, que significa la raíz de la palabra, y sus morfemas. Sabemos que los morfemas son gramaticales. Ellos son los que cambian el significado gramatical, lo modifican el significado de los lexemas, ¿verdad? Para poderlo relacionar entre sí. Esos simplemente se añaden, ¿verdad?, al léxico, o sea, a la raíz de la palabra.
y ahí aportan un significado gramatical. Esto es todo lo que les voy a compartir y los dejo con mi compañero Ever, que les va a continuar el tema. Hola, buenas, yo soy Ever Zavala y yo voy a continuar con la temática que anteriormente mi compañera estaba explicando. Yo voy a hablar acerca de lo que es el criterio sintáctico. El criterio sintáctico se basa o enfoca en la función que tiene la palabra en la oración. Este criterio es el que agrupa las palabras en base a la función que desempeña cada una. Sabemos que la oración en el español tiene diferentes partes, ¿verdad? Que las vamos a desglosar una por una a continuación. Entre ellas tenemos lo que es el verbo. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, podemos mencionar algunas palabras como vamos, estuvieron y correr, que esos son verbos. También cabe mencionar que todos los verbos se pueden conjugar y también se pueden expresar en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Seguidamente tenemos lo que es el nombre o sustantivo, que estas son palabras que nombran personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. Estas juegan un papel muy importante porque pueden ser el sujeto de la oración. Podemos poner algunos ejemplos como decir perro, el chile, Antonia, caballo, mesa, Santiago, río, azúcar, etc. Podemos mencionar también que existen nombres propios y nombres comunes entre el sustantivo, ¿verdad? Que cuando nos referimos a nombres propios estamos hablando de los nombres, como por ejemplo decir Santiago es el nombre de una persona, y cuando decimos hombre en general nos estamos refiriendo a un nombre impropio, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que es el adverbio. Un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Y respondiendo a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Esta función es llamada función adverbial y puede ser llevada a cabo por palabras aisladas o por grupos de dos o más palabras. También tenemos lo que es el adjetivo. Los adjetivos son palabras que complementan, acompañan y proporcionan información del sustantivo, como sus propiedades y características. Cualquier cualidad que podemos decir sobre un sustantivo será un adjetivo. Por ejemplo, en la oración, ese carro es rojo. La palabra rojo es el adjetivo y este detalla la cualidad del sujeto en la oración. Seguidamente podemos hablar de lo que es la conjunción. En la gramática del idioma español, la conjunción es la clase de palabra invariable que tiene la función de unir distintos elementos dentro de la oración. Es por esto que desde el punto de vista funcional la conjunción es un nexo. Las conjunciones son morfemas independientes, carentes de significación léxica, que expresan diferentes tipos de relaciones entre los elementos que unen. También tenemos lo que es la preposición. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera, ¿verdad? Podríamos mencionar muchas cantidades de palabras dentro de las preposiciones. También tenemos las determinantes. Los determinantes es la palabra que acompaña al nombre para señalar al objeto al que se refiere y concuerda con él en género y número. Existen determinantes posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos, entre otros. La oración se divide en dos partes.
que una es las partes mayores, que son las que tienen significado léxico, como el nombre, el adjetivo, el verbo y el adverbio, ¿verdad? Que ya lo vimos anteriormente. Y las otras son las menores, que son las que solamente tienen significado gramatical. Estas son las determinantes, como la preposición y la conjunción. A continuación tenemos dos ejemplos de dos oraciones diferentes. La primera dice: mi hermana está contenta por la mañana. Para dividir esta oración podemos decir que la palabra mi es el determinante, hermana es el núcleo o el sujeto, está es el verbo, porque es lo que determina la acción, contenta es el adjetivo porque es lo que califica cómo está ella en el estado emocional que ella se encuentra, por es la preposición, la también es una determinante y la palabra mañana también es un núcleo. En la siguiente oración, la niña peina a su muñeca, la palabra la es la determinante, niña es el núcleo o el sujeto, peina es el verbo, la palabra a es la preposición, la palabra su es la determinante y muñeca también es un núcleo. Bueno, esta es la exposición que nosotros teníamos del tema que se nos asignó. Espero pues que hayamos dado una buena explicación. Gracias por su atención.